y la P, la E y la M. Eso quiere decir periodo del evangelismo mundial. En ese periodo estamos. Aquí estamos en el periodo del evangelismo mundial y que prácticamente ya estamos en la agonía, ya estamos en el acabose. Porque ese periodo del evangelismo mundial comenzó con la gran comisión después de que el Señor resucitó de entre los muertos. Y se presentó a los discípulos con muchas pruebas indubitables y dándoles mandamiento por el Espíritu para que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. A partir de allí comienza ese periodo. Y llevamos 1986 años de predicación en el mundo según nuestro calendario romano, que es un calendario incierto, pero con ese nos estamos bandeando. No es que ya hoy es 2 de diciembre y 2, hoy es 3, imagine qué tan incierto es. Vean, que yo dije 2 y el almanaque dice 3. Y ya dentro de 30 días, 28 días, 23, sí, 28 días, ya estamos despidiendo el año y se fue el 2019 y entra el 2020, que no sabemos qué sorpresas nos traiga el año entrante. Lo único que sí sé es que el 2019 se fue más rápido que el 2018. Así que entonces ese periodo comienza. Hermanos, el periodo del evangelismo mundial, y en ese periodo estamos y arrancamos precisamente desde allí. ¿Para qué hablamos del periodo del evangelismo mundial y por qué tenemos que arrancar? Porque precisamente que el periodo del evangelismo mundial nos muestra la urgente necesidad que tenemos como iglesia, como pueblo redimido, como hombres y mujeres que hemos recibido la revelación, porque nosotros tenemos un evangelio revelado. No es tanto un evangelio transmitido. No fue el que me enseñó mi papá, mi mamá, mi hermano, etcétera. Por ahí comenzó. Pero Dios nos reveló su evangelio. Y nosotros somos un pueblo con una revelación especial. Y tenemos unas condecoraciones extraordinarias que pecho nos hace falta para colocarnos las condecoraciones. Porque cuando usted lee Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9, Pedro comienza diciendo: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, no cualquier linaje. ¿Qué más dice? Nación santa, no cualquier nación, la nación santa. ¿Pueblo qué? Pueblo adquirido, quiere decir pueblo comprado, se compró a precio de sangre. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este periodo nos enseña precisamente eso, la urgente necesidad de predicar el mensaje del evangelio mientras la puerta de la gracia está abierta. Porque después de que la iglesia sea levantada y el evangelio para las naciones gentiles se termine, no hay expectativa, no hay salvación. Ninguno de los predicadores pentecostales podemos predicar que después del levantamiento de la iglesia hay otro viajecito, hermano. Si usted se quedó, hermano, del levantamiento de la iglesia, usted tiene una opción, hermano. Usted puede dar la cabeza, usted puede hacerse crucificar, que le corten la cabeza como Pablo, o que lo crucifiquen como Pedro con la cabeza para abajo, y usted puede ser salvo, hermano. Yo no le garantizo eso. Y yo no le recomiendo, porque eso suena a un purgatorio. Y eso es mentirnos nosotros. Porque si usted y yo no somos salvos con este caudal de gracia que tenemos, donde nadie te critica, nadie te murmura, nadie te
nadie te forma la querella por ser cristiano. Antes, al contrario, te felicitan: joven, ore por mí; señorita, lléveme esta petición. Uy, esos evangélicos tan buenos que cantan. Usted sale a predicar, ni siquiera pajudo le dicen, ni siquiera un tomate podrido nos tiran, pues. ¿Aló? ¿Entiende? Entonces si usted se arrepintió, pues hágamela bien hechecita, buen dulce, buen limón y más calientica, pero me la trae cuando termine. Ahorita no. ¿Aló? Ay, poderoso. No, apenas me están conociendo, hermanos. En el desayuno se conoce lo que va a ser el almuerzo. Yo les voy a decir verdades aquí. Entonces, muestra lo que es la urgente necesidad de predicar el evangelio. El apóstol San Pablo dijo a los corintios estas palabras: mire, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, porque la predicación del evangelio es una necesidad para salvación. Y usted tiene que verlo así, como una necesidad urgente, porque no hay otro mensaje que pueda liberar al hombre, no hay otro mensaje que pueda darle salvación y vida eterna a cualquier persona de este planeta, sino solo el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que usted y yo no podemos darnos el lujo de sellar la boca y de ignorar las almas perdidas afuera, no. Y pasar con la Biblia todos caritemplados y no saluda a nadie, no le regala una sonrisa a nadie, es un cuzumbo solo, cuzumba sola, y parece que no necesita a nadie en medio de la sociedad. Si usted hace eso, usted no le va a poder hablar del evangelio a nadie, y la gente no se va a salvar si usted no le habla el evangelio. Para hablar el evangelio usted tiene que brindar una sonrisa, tiene que estrecharle la mano, tiene que ser gentil, tiene que ser saludable. Y brindar una sonrisa no es coquetearle a nadie. Y brindarle la mano y estrecharle la mano a un amigo, una amiga, con sinceridad, eso no es un atrevimiento, ¿entiende? Esos son canales de comunicación para usted poder tener un acercamiento y decirle: Jesucristo le ama, usted tiene un alma que salvar. Porque hay una necesidad, mire, por eso Pablo dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay un ay que es sin H, porque el ay con H es de haber, pero ese ay está sin H, ay. Y eso quiere decir que hay un juicio, que hay una sentencia, que la sangre de esa persona, si se muere sin salvación, corre sobre su cabeza y sobre mi cabeza. Sí, dígame. Porque usted ha leído el asunto de la atalaya, Ezequiel capítulo 3. Yo te he puesto por atalaya, y si el impío se muere y tú no le dijiste nada, su sangre yo la demandaré de tu cabeza. Pero si tú le hablaste y él no se arrepintió y se murió sin salvación, tú habrás salvado tu alma. A la gente hay que hablarle por sí o por no, pero cumpla la función, cumple la función, hábleles, escuchen o dejen de escuchar, porque es la necesidad que hay en un mundo que se nos derrumba a nuestros pies, un mundo que va a velocidades vertiginosas, en unos problemas, problemas morales, problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales, problemas laborales y problemas religiosos, problemas de valores, problemas de todas las índoles que usted pueda mencionar. Es un mundo que va hacia abajo a velocidades vertiginosas. Menos mal que el curso suyo y el mío, por la misericordia de Dios, es hacia arriba.
Y usted no necesita, vea, es que el problema de muchos hermanos es que dice que yo no tengo el don de evangelismo, es que eso es para los que Dios les ha dado el don. Evangelizar no tiene nada no tiene nada con el don. Hablarle a la gente no tiene nada que ver con un don. No, tiene que ver es con una experiencia de salvación que usted pueda tener en el alma. Una experiencia de salvación. El que se encontró con Cristo y lo sintió en el alma tiene que contar algo. Es testigo, es testigo. O si no, no cantemos el coro: yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. Porque a nadie le decimos nada. No. Todo el que se encontró con Cristo y sintió los efectos del perdón, los efectos de la salvación, el gozo del Espíritu Santo, tiene un mensaje que contar. Amén, mis hermanos. Eso no es cuestión de don, eso no es cuestión de hacer un estudio hermenéutico, exegético y de hacer unos estudios y de capacitación. No, no. Usted lo que necesita es tener una experiencia con Dios. Y le pongo la referencia. El endemoniado gadareno, yo le pregunto, ¿cuál fue la capacitación que él tuvo? ¿En qué momento el Señor Jesús lo preparó para decirle: vea, vaya y diga esto, diga lo otro por aquí, salude y diga buenas tardes, diga buenos días? ¿Qué tiempo tuvo el Señor para preparar al endemoniado gadareno después de haberlo liberado? No, ninguno. El endemoniado gadareno, después de haber tenido la experiencia de ser liberado, él quiso ser parte de la montonera, de los discípulos del Señor que lo seguían paso a paso. Y cuando el Señor se iba a embarcar a otro lugar, el hombre hasta montó un pie a la embarcación para seguirlo, y el Señor le dijo: no, no lo hagas. Vete a los tuyos, a los de tu casa, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor en su mundo lo dejó tocar fondo. A muchos el Señor los dejó tocar fondo. Fondo en la drogadicción, fondo en la prostitución, fondo en el alcoholismo, fondo en los juegos, fondo en todo. Y los dejó que bajaran hasta allá, hasta el punto de convertirse en personas vulgarmente desechables, gente tirada a la vela del camino, que nadie daba nada por ellos, estorbos de la sociedad, al margen de la ley, al margen de la justicia, ladrones, atracadores, ampones, etcétera, de todo, vulgares. Y Dios permitió que tocaras fondo. ¿Para qué Dios permitió que tocaras fondo? Para que tú tuviese lo que es la experiencia de ser un pecador. Pero el Señor se metió hasta el fondo y te sacó y te limpió y te regeneró para que tengas la experiencia de salvación. Así que tú y yo tenemos doble experiencia: la experiencia de ser pecador, perdido en el pecado, y la experiencia de haber sido redimido por la gracia. Así que entonces usted tiene ese conocimiento. Usted sabe qué es la vida de una persona allá en su mundo. La vida del borrachito, las cantinas abiertas, las zonas de prostitución, los juegos de azar, los centros de drogadicción y una cantidad de cosas. Y usted pasa y escucha y los ve. Usted ya tiene una experiencia. Y usted lo que tiene que decir es: pobres almas, pobrecitos, Señor, obra, úsame, Señor, en un momento dado para yo hablarles del amor tuyo. Ellos viven en esa condición porque no te conocen. Así vivía yo, Señor, pero un día tuviste misericordia, me levantaste, Señor, hoy son nueva criatura. Tú también puedes hacer lo mismo por ellos, por ellas, por esas familias. Aló, iglesia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso es que hay una sentencia: y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad,
Porque algunos vamos de buena voluntad, nos den tinto, no nos den comida, nos paguen o no nos paguen. Y otros van a regañadientes. Es que pastor, a toda hora soy yo, que tengo que ir a la célula, que tengo que ir por allá a la avenida, que me encargue con ese municipio, que vaya. Y va con esa corneta de mala gana. Y sí, lo hace, lo predica, pero con una cara así de... Y en vez de mostrar el amor, pecadores se van a perder, si no se arrepienten el infierno los espera. Y predican de mala gana y tratan de quitarle la escama al pescado sin haberlo cogido. Pero no importa que lo grites de mala gana o de buena gana. Pablo dice, de una o de otra el evangelio está siendo anunciado. Usted se las arreglará ya, porque de eso sí hablaremos aquí, cómo servimos y la calidad que es aprobada allá arriba cuando lleguemos al tribunal de Cristo. Pero aquí dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, mire, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, de todas maneras, así vaya refunfuñando, zapateando y de mala gana y azotando el micrófono, dejando caer la corneta para que se parta la unidad y eso no suene, y venir a decirle al pastor, pastor, eso no sirve, compre una cosa nueva, que eso no sirvió. Mire, la comisión nos ha sido encomendada. Hay un evangelio que hay que predicarlo. Y predicar a Cristo es lo más glorioso que puede haber. Si usted habla del alcalde, nada pasa. Si habla del Papa de Roma, nada pasa. Si habla de nuestro presidente ahora, nada pasa. Si habla del filósofo, nada pasa. Pero si usted habla de Cristo, pasan muchas cosas. Amén, hermanos. Pasan muchas cosas. Pablo dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente, mire, gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Era una honra que él tenía, predicar el evangelio gratis. No, a mí no me den nada. Yo estoy tan agradecido con el Señor porque Él me rescató, me reveló las cosas que para mí eran ganancias, hoy las estimo como pérdida y basura por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor. Y por amor a Él lo pierdo todo para ganar a Cristo. Eso es una honra que Él tiene. Alabanzas al nombre del Señor. Romanos capítulo 1 versículo 14 al verso 17, que es un pasaje muy leído, muy trajinado por ustedes y por todos nosotros. Pero el apóstol San Pablo en ese pasaje se cree deudor a griegos y a no griegos, porque Pablo dice, a griegos y a no griegos soy deudor. Escúcheme, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo dijo, tengo una deuda con los griegos, una deuda con los gentiles, una deuda con estos y una deuda con aquellos. Todos somos deudores, hermanos, deudores, porque Dios nos reveló su palabra. Amén, hermanos. Todos somos deudores. Tenemos una deuda que pagar. Y la única manera de pagar la deuda es hablando de Cristo. Por eso Él dice, a sabios y a no sabios soy deudor. Y mire, en cuanto a mí la disposición, en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y luego dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio revela la justicia de Dios, porque el mundo religioso está prendido de su propia justicia. ¿Entiende? Ellos creen que el hacer obras de caridad simplemente eso los va a salvar y de eso se aferran, pero el evangelio revela la justicia de Dios y la justicia de Dios es pura, la justicia de Dios es gloriosa.
Y esa justicia la hizo Cristo en la cruz del Calvario para que el hombre se agarre de ella y entienda que las justicias propias son como trapos inmundos delante de los ojos de Dios, porque delante de los ojos de Dios ni aun la misma luna ni las mismas estrellas son limpias delante de Él. Amén, hermanos. Lo único que Dios acepta es su obra en el Calvario, y el hombre tiene que agarrarse de esa obra y revestirse de ella para que tenga aceptación delante de la presencia de Dios. De resto, Filipenses el capítulo 1 y el versículo 15 al 18, Pablo presenta modalidades de predicación. Mire, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, porque eso sí se ve en el mercado de los movimientos religiosos y una cantidad de cosas que predican a Cristo por envidia, predican a Cristo por contienda, por contención, y eso son unas rivalidades y una cantidad de cosas que se ven. Pero Pablo dice, pero otros de buena voluntad, a esos de buena voluntad métame los pentecostales. Nosotros no predicamos a Cristo por contender con nadie. Nosotros no predicamos a Cristo por envidia, porque le tenemos envidia a los rosacrucistas, porque le tenemos envidia a los mormones o a los testigos de Jehová o al mundo católico. No hay nada que envidiarles, hermanos. Están perdidos como cualquier otro. Hermano, orgullosos estamos nosotros de saber que tenemos a Cristo el Señor y que sabemos que Él es el único que puede salvar, que puede sanar. Porque Pedro dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre está en usted y en mí. Amén, hermanos. Ese nombre nos fue revelado y ese nombre fue invocado sobre nosotros y tenemos ese sello del nombre. Amén, mis hermanos. Así que Pablo está presentando modalidades. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir, mire, aflicciones a mis prisiones, dice él, pero los otros por amor. Hay gente que predicamos por amor la palabra, por amor a la palabra, por amor al Señor, por amor porque sabemos que el evangelio es el poder para salvación y sabemos que hay la necesidad de predicar el evangelio. Hermano, hay la necesidad. Si en algún tiempo hubo necesidad de predicar a Cristo, es hoy, porque hoy está de nosotros más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, y Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y envidias, y no proveamos para los deseos de la carne, sino que debemos de vestirnos de humildad, de sinceridad, de poder, de convencimiento para anunciar un mensaje de salvación tan grande como es este. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, ¿qué pues? Pablo dice, ¿qué pues diré? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, mire, como Pablo aceptando las modalidades. Bueno, ellos lo anuncian de una manera, ellos lo anuncian de otra, y esto lo anuncian de otro. Pablo dice, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Predíquelo como quiera, dice Pablo, Cristo está siendo anunciado. Alabanzas al Señor. Nosotros lo predicamos bien, prediquemos bien al Señor. Vivamos bien para que la gente nos pueda creer el mensaje que predicamos. Porque si de boca hablamos muy bonito, pero la vida no sirve para nada, entonces no tiene sentido. Porque con la mano borra
con el codo borra lo que hace con la mano. Usted no tiene sentido. No, el testimonio para que la predicación avance y sea creíble de otras personas. Porque hay gente que no se convierte porque entendió el mensaje, sino por el testimonio y la vida de un buen creyente. Amén, mis hermanos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. En el periodo del evangelismo mundial se cumplen las grandes comisiones que aparecen en Mateo 28, en San Marcos 16, San Lucas 24, San Juan el capítulo 20, Hechos de los Apóstoles el capítulo 1 y versos 6 al 8, y se cumple Mateo 24, 14, y se cumple Apocalipsis 14, 6. En esa gran comisión se cumplen todos esos pasajes, porque tienen que ver con la gran comisión, tienen que ver con el mandato del Señor para ir a predicar el evangelio por todos los rincones del mundo. Mateo el capítulo 28 y el versículo 18, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión como la coloca San Mateo. Y Mateo coloca la gran comisión de esa manera porque está escribiéndole a los judíos y está presentando a Jesús como el Rey Mesías. Y en la cara de los querubines le corresponde la cara del león, porque Mateo presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. San Marcos coloca la gran comisión de esta manera, 16:14, dice que el Señor le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, el no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y dice que ellos saliendo predicaban el evangelio, ayudándolos el Señor con las señales y los milagros y el repartimiento del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Así que la predicación del evangelio va respaldada, señores, con señales y prodigios. Predica que el Señor se encarga de hacer la labor. Amén, hermanos. Predica que el Señor se encarga de hacer la labor. Nosotros no andamos siguiendo señales. Es que allá está cayendo fuego del cielo, entonces allá hay avivamiento. Nosotros no andamos buscando fuegos del cielo, ni granizadas, ni satélites, ni asteroides. No. Nosotros no andamos siguiendo señales. No. Las señales vienen detrás de nosotros. Vamos predicando el evangelio, oramos por los enfermos y después los oímos. Ve, se sanó. Tenía cáncer y se sanó la señora. Ve, tenía sida y el Señor lo sanó. Y uno ni siquiera se da cuenta que Dios hizo la obra, porque las señales vienen detrás. Amén, hermanos. ¿Por qué las señales vienen atrás? ¿Entiende? Porque nosotros no andamos buscando protagonismos. El que sopla el micrófono y la gente se va de espaldas, el que le pone la mano y tienen que tener camilleros para que la gente que se desmaya no se golpeen la tusta y entonces tengan un herido. Esa gente es la que va buscando protagonismo. Esa gente es la que contrata gente para que hagan la pantomima. Venga, hermano, venga, yo lo voy a pagar una buena platica, pero coja unas muletas y hágase el que está así todo renco. Y entonces yo estoy predicando y en un momento dado usted viene y yo lo toco y oro y usted suelta esas muletas y sale brincando. Se llama protagonismo, Señor. ¿Aló?
Eso no es verdad. Que soplar el micrófono y la gente se cae, ¿usted cree que eso es de Dios? Que la patadita milagrosa, pum, pegarle una patada, ¿usted cree que eso es de Dios? Tocar la persona y pum, se cayó y hay un camillero que lo recibe. Vean, hermanos, ninguno de los que el Señor sanó y ninguno de los que los discípulos sanaron cayeron de espaldas. Antes, al contrario, se levantaban, brincaban, saltaban, glorificaban a Dios y se convertían en discípulos y testigos de Dios. Los que se cayeron de espalda fueron los enemigos del Señor. Los que llegaron con el tal Judas, el traidor que lo vendió con un beso, y la turba con antorchas, y que el Señor les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús llamado el Cristo. Y el Señor les dijo: yo soy. Y cuando les dijo ese yo soy, que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, todo el mundo se cayó a tierra de espaldas. Los enemigos del Señor fueron los que se cayeron de espaldas, señores, para que no le estén creyendo a todo eso de enlace y a todo esto de la nueva liberación, el neopentecostalismo, que eso está regado por todo lado. Hermano, Dios no necesita que le ayuden con logias blancas, ni verdes, ni amarillas. Dios, cuando quiere, sana y su sanidad se ve. Alabanzas al nombre del Señor. Hay hermanos que porque no ven al paralítico levantándose dicen: no, ya en la iglesia pentecostal no hay milagros. Que porque no ven al ciego viendo, no, es que vean, ya no hay milagros. Los llevan a la confraternidad y los tienen que volver a traer con la misma enfermedad, paralíticos en la silla o con las muletas. Vean, los llevan a la convención. Vean, hermanos, sanar un enfermo no es la razón de ser. ¿Qué es mejor para usted? ¿Que el paralítico se levante de la silla o que sus pecados le sean perdonados y tenga la revelación de Dios? Que el borrachito ese que maltrata a la esposa y los hijos en un momento dado se convirtió y hoy es un caballero. Porque no todos los que fueron sanados de los ojos, de la boca, de los oídos, de los pies, de las manos, fueron salvos. El Señor dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, tiempo que se hubieran arrepentido. Usted tiene el antecedente de los 10 leprosos. Los 10 leprosos fueron limpios, pero yo le pregunto: ¿cuántos regresaron agradecidos? Uno solo. ¿Y qué pasó con los 9 pues? Pues se fueron a tirar su rumba y a seguir su camino, su maldad. ¿De qué sirvió que el Señor los hubiera resocializado nuevamente? ¿De qué sirvió que el Señor los hubiera restaurado? Para que siguieran en el camino. Vea, le voy a contar un testimonio del hermano Domingo Zúñiga. Pasó por allí evangelizando una tarde, tipo 7:30 de la noche, y pasó. Cuando vio un muchacho en una silla de ruedas y se acercó y le dijo: joven, si el Señor Jesús te levantara de esa silla, ¿tú qué harías? Y el joven dijo: ay, pastor, yo me entregaría al Señor, en gratitud, yo lo seguiría, yo me convertiría al Señor en un predicador. Bueno, hizo una cantidad de cosas. El hermano le dijo: entonces, en el nombre de Jesús, levántate de esa silla. Y lo levantó. Y el muchacho dejó la silla, caminó. El hermano le dijo: lo espero el domingo en la escuela dominical, lo espero en el culto, joven. Mira, ha sido sanado. El muchacho nunca fue al culto, nunca apareció a la escuela dominical. Y el hermano Zúñiga lo fue a buscar a la casa y no lo encontraba por ningún lado. Bueno, listo, bueno, pues sigamos orando.
Una vez iba pasando por un grill con la esposa y había una cantidad de muchachos en la calle, pero la música sonaba y todo eso. Cuando por el espíritu el hermano fijó los ojos en un joven y le dijo: joven, discúlpeme, venga. Dígame una cosa, usted no era el que estaba en la silla de ruedas. Ay, sí, pastor, claro, yo era el que estaba en la silla de ruedas. Pero mire, pastor, mire, ya estoy bien, vea, corro, vea, camino, vea. Y le dijo: ¿y la promesa que usted le hizo al Señor? Ay, no, pastor, sí, yo le voy a cumplir al Señor. Lo que pasa es que pues como yo nunca he bailado, lo que pasa es que como yo nunca me había pegado unos rumboncitos, entonces yo estoy logrando, pero después de esto yo me voy a consagrar a Dios. Le dijo: el Señor no lo sanó para el mundo, no lo sanó para el baile. Le ordeno en el nombre de Jesús que busque la silla y se siente nuevamente en ella. Y el muchacho tuvo que irse a buscar la silla, se sentó hasta última hora, señores. Dios no sana a nadie para que siga en el pecado. El Señor le dijo a alguien: mira, has sido sanado, no peques más. ¿Para qué? Para que una cosa peor te suceda. Hermano, el mejor milagro, si usted quiere ver milagros y anda buscando milagros, véalos aquí, vea, este es el verdadero milagro. Mire estos jóvenes, mire estas señoritas, mire ese hombre, mírese usted mismo. Usted es el verdadero milagro, porque cambiar la vida, perdonar los pecados, lavarlo con su sangre, restaurar su vida y hacerlo nueva criatura es el mejor milagro, hermanos, por Dios. A eso le llamo milagro. Amén, hermanos. Así que no ande buscando señales. San Marcos coloca la gran comisión de esa manera, porque San Marcos le está escribiendo a los romanos, y los romanos tienen la cultura del servicio, y por eso presenta a Jesús como el siervo, y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y en la cara de los querubines le corresponde la cara del buey, que es el animal dócil y animal de carga. San Lucas coloca la gran comisión, San Lucas 24, 44 y 46. Entre ellos dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, les dijo el Señor. Y es la misma comisión de Mateo, es la misma comisión de San Lucas, de San Marcos, y es la misma comisión de San Lucas. San Lucas la coloca de esa manera porque él está escribiendo a los griegos y presenta, y la cultura de los griegos era la perfección, y por eso San Lucas coloca a Jesús, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, y le corresponde la cara del ángel en el simbolismo de los querubines. De esos tres grupos se forma la iglesia para que haya un cuarto evangelio. Por eso San Juan escribe a la iglesia, y San Juan coloca la gran comisión diferente, pero es la misma comisión. Mire, San Juan el capítulo 20 y el versículo 22, a quienes le remitiere, dice: y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Es la misma comisión de Mateo 28, de San Marcos 16 y de San Lucas 24. Es la misma comisión. Es la misma comisión. ¿Por qué es tan diferente? Porque San Juan está escribiéndole a la iglesia, y la iglesia es un ente que tiene una autoridad para atar al pecador o para desatarlo, para remitirle los pecados delante de la presencia del Señor o para retenerlo.
De usted y yo depende que las almas se salven. Amén, hermanos, porque usted y yo tenemos un poder, un poderío incalculable para atar los pecadores o desatarlos. Y la pregunta es, ¿cómo los desato y cómo los ato? Los desata predicándoles a Cristo para que ellos conozcan a Cristo, se conviertan y el Señor los libere. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si usted no les habla, los pecadores quedarán atados en sus vicios, quedarán atados en su ignorancia, quedarán atados a su vida de placer y de mundanalidad y se van a morir sin salvación. Porque usted y yo tenemos el poder. La cara que le corresponde a San Juan es la cara del águila. Por eso San Juan se remonta a las alturas para mostrarnos quién es Jesús en las alturas, quién es Jesús allá en el cielo, y lo presenta en 5 aspectos. Lo presenta como el Verbo, lo presenta como el único Dios, lo presenta como el creador del universo, lo presenta como la vida y lo presenta como la luz del mundo. En los primeros 5 versículos, Juan se remonta a las alturas, porque Juan está escribiendo a la iglesia y ya se supone que la iglesia conoce el evangelio. Entonces le está planteando un conocimiento más avanzado de lo que es Cristo. Por eso Juan presenta a Jesús como el único y absoluto Dios. Amén, mis hermanos. Por eso cuando usted lee los primeros 5 versículos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí están los 5 aspectos. Amén, mis hermanos. Mire, en los Hechos, el capítulo 1, se cumple la gran comisión, porque Hechos capítulo 1 y el versículo 6 al 8 es la gran comisión. Recuerde que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este entonces? Y el Señor le dijo: no os toca a vosotros, sabéis los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta los rincones de Puerto Guzmán. Es la gran comisión. Se cumple en Mateo 24:14. Se cumple en parte, porque ese texto tiene su cumplimiento en la era milenaria o en el periodo de la gran tribulación. Ese es un texto que le da cumplimiento los 144,000 que por allí vamos a pasar, pero le adelanto un poquitico, porque ese versículo de Mateo 24:14 tiene su cumplimiento en su totalidad, es en el periodo de la gran tribulación. Pero se lo adelanto porque es que ese es el texto himno nacional, plan bandera de los pentecostales. Sí. ¿Será predicado este evangelio de qué? Del reino. Cuando llegue a la palabra reino, usted tiene que ubicarse. ¿Cuál reino? ¿Tiene que ver con un reino espiritual? ¿Tiene que ver con el reino de la gracia? ¿O tiene que ver con el reino teocrático de Dios? Con el reino milenial. Tiene que ubicarse, porque el texto tiene su cumplimiento allá en su totalidad. Cuando dice Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino, ubíquese que es un reino espiritual. ¿Aló? Ubíquese de que el reino que nosotros estamos proclamando es un reino espiritual. Espiritual. Venga tu reino, que el Señor venga a la vida de la gente para que ellos lleguen a ser súbditos del reino y Él llegue a ser su rey metido en su propia vida. Amén, mis hermanos.
¿Por qué le digo que es un reino espiritual? Porque recuerde que el Señor le dijo a los discípulos, sí, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre os ha placido daros el reino. Y el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de los cielos entre vosotros está. Nosotros somos los súbditos del reino de Dios, pero este reino es un reino espiritual. Y el evangelio es el mensaje de este reino espiritual. Amén, mis hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Los 144 predican el evangelio del reino, pero del reino milenial, anunciándoles la venida de su Mesías al resto de la casta de Israel y a las naciones en el periodo de la gran tribulación. Por ahí pasamos, mis hermanos. Se cumple Apocalipsis 14:6, donde Juan ve en su visión un ángel con el evangelio eterno en sus manos, volando por los aires como con presteza, como con rapidez, como con un afán, para ser predicado a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación, porque el evangelio tiene que ser predicado a toda nación. A los amigos que están aquí en esta noche, el evangelio, estimados amigos, el evangelio es el programa de Dios para la salvación suya. El evangelio es el mensaje de Dios. Y en este periodo del evangelismo mundial, vean, hermanos, es donde el evangelio se ha venido anunciando a través de todos los medios masivos de comunicación. No hay rincón en este siglo XXI, terminando el 2019, no hay un rincón en este vasto mundo que no haya escuchado el mensaje del evangelio. Amén, mis hermanos. Para que nosotros tengamos como la excusa, no, el Señor demora todavía, porque en el mundo deben de haber muchos rincones que todavía no han escuchado el evangelio. Eso es mentira. Estamos en la era de las luces, la era de las enormes tecnologías, y las ondas radiales y televisivas entran donde usted nunca puede ir. El tal WhatsApp ese, ¿a dónde cree que va? ¿Aló? Las líneas telefónicas, ¿a dónde cree que van? Las cadenas radiales, ¿hasta dónde cree que van? Enlazadas la una y la otra. Vea, yo era un adolescente cuando en Florida, yo soy de Florida Valle, alguno debe conocer Florida Valle aquí. Y pasó una avioneta con unos parlantes inmensos, retumbando y tirando literatura por los techos por donde cayera. Y la gente salía, todo el mundo salía a la calle a ver qué era. Y el mensaje era que el Señor Jesús venía otra vez, que deberían de aceptar a Jesús como su Salvador personal, y que el evangelio era el poder de Dios para salvación, y que el Señor estaba a las puertas y que la puerta de la salvación estaba para cerrarse. Yo recuerdo eso, y eso retumbaba, una avioneta dándole la vuelta a todo Florida y a lo mejor a todo el departamento del Valle y a todo el departamento del Huila y al Caquetá, y por aquí también caería un tratado. Donde usted vaya, hermano y amigo, siempre se va a encontrar a alguien que le habla del evangelio. En un parque, por allá en un parque, por allá en una esquina, en un restaurante, por allá en un supermercado, en el colegio, en la universidad, allá en la fuente de trabajo, en la empresa, en cualquier rincón usted se va a encontrar a alguien con una Biblia bajo el brazo y con un tratado. Usted se sube a un carro, un bus, usted se sube al mío y al suyo, al Transmilenio, usted se va a Medellín y se sube al metro y usted encuentra gente predicando el evangelio.
Y es una conmoción la predicación del evangelio. Por todo lado, por donde uno va, se encuentra creyentes. Yo anoche me vine con un joven, y el joven yo no lo conocía, pero él alababa a Dios, aleluya, gloria a Dios, alabanza, y llamaba a la esposa, mi hijita, ya voy aquí en el bus, alabanza, Señor, guárdanos en este viaje, y yo callado. Pero ahí iba un creyente, mire. ¿A dónde no vaya usted que no la detecten como una pentecostal? Amén. El evangelio está siendo anunciado por todos los medios masivos de comunicación. Hermanos, el evangelio está siendo predicado por las vigilias, por los devocionales, por células, por rediles, por las convenciones, las confraternidades, los templos abiertos. Vea, nosotros solamente aquí en Colombia, y que somos la organización en segundo plano, somos más de 4.500 congregaciones disgregadas. Y ahora con esta división de los distritos, eso ha tenido una cobertura. Y eso por donde usted va es un rótulo: Iglesia Pentecostal, sede no sé qué. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Yo tengo familia en Chile, tengo familia en Panamá, tengo familia en los Estados Unidos, tengo familia en Italia, tengo familia aquí en España y en todos esos países, hermano, y de allá me mandan las notificaciones. La gente está llegando a los pies del Señor. El evangelio está siendo predicado. Hay que predicar el evangelio porque es el único mensaje que puede salvar a la gente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vean, mis hermanos, la predicación en 1986 años que llevamos de predicación. Mire, en nuestro calendario romano, que es un calendario incierto, llevamos 1986 años. Porque usted le quita 2019, que es el año en el cual estamos, 2019, quítemele 33 y le da 1986 años. Quiere decir que eso es lo que llevamos de predicación en el mundo. Pero no ha sido fácil la predicación. Hermanos, no ha sido fácil. Nosotros sí la tenemos fácil ahora porque no nos tiran una piedra, porque no nos demandan, porque no nos chitan, porque no nos dicen nada, no nos encarcelan, etcétera, no nos persiguen ahora. Pero el diablo cambió la tentativa. Ahora lo que puso fue una inyección de conformismo y un espíritu de frialdad y de indiferencia en el creyente. Sí, mía, pues si usted quiere vaya, respalde el culto. Si quiero ir a la escuela dominical, voy. Y si quiero servir al Señor este año que viene, pues sirva. Yo ya le quiero decir al pastor que no me tenga en cuenta para nada. Y eso es una indiferencia y una pereza para servir a Dios. Porque esa es la inyección que el diablo le ha aplicado a la iglesia. Porque al diablo no le dio resultado las persecuciones. Porque resulta que entre más cristianos masacraba y mataba y decapitaba, la sangre de esos cristianos se convertía en unos semilleros inmensos. Entonces el diablo se dio cuenta que no era negocio matar, sacrificar y perseguir los creyentes. Entonces, por eso los sacó de las catacumbas para convertirlos en la religión de su estado. Eso fue en el año 313, el tiempo de Constantino. Entonces, no ha sido fácil la predicación del evangelio, no ha sido fácil, porque la iglesia nace, hermanos, la iglesia del Señor le tocó vivir las enormes persecuciones imperiales. La historia registra que la iglesia en su principio sufrió 200 años de persecuciones imperiales. 200 años. Acuérdese que la iglesia nace en el imperio más cruel que puede haber existido, que es el imperio romano. Cuando usted lee en Daniel capítulo 7 y versículo 7, es una revelación a Daniel de una bestia que él no puede describir. 7 cabezas, 10 cuernos, pero sus dientes son de hierro, sus patas son de hierro, las uñas de hierro, y todo lo que
toma a su paso, lo despedaza. Ese es el imperio romano. Y en ese imperio, mire, es tan cruel el imperio romano en el que nos ha tocado que vivir, aunque estamos en los residuos del imperio romano, pero ha sido tan cruel que el mismo Daniel no pudo describir la bestia. Él pudo describir a Babilonia a través del león con 2 alas. Él pudo describir a los medos y a los persas a través del oso que venía inclinado de un lado más que del otro y con 3 costillas en su boca. Él pudo describir a los medo-persas a través del leopardo que traía 4 cabezas y 4 alas. ¿Se ha leído Daniel el capítulo 7? Alabanzas al nombre del Señor. Y los pudo describir, claro, los imperios, Babilonia, los medos y los persas y los griegos, porque el leopardo con 4 cabezas y 4 alas indica a los griegos con Alejandro Magno a la cabeza. Y las alas indican presteza o rapidez de conquista. Las 4 cabezas representan los 4 generales que le comandaban los enormes ejércitos de Alejandro en su tiempo. Y que cuando él se muere, porque murió de tedio, según los historiadores, murió borracho, con dolor en el alma, porque es tan joven que estaba y había conquistado el mundo entero y ya no había tierras para conquistar, entonces murió de pena moral. Entonces los 4 generales se dividen el imperio, y un imperio dividido o fraccionado se debilita, y vinieron los romanos y lo tomaron, señores. Y en el imperio romano nace la iglesia, y ha sido un imperio cruel. Si usted se ha leído el libro de los mártires de las catacumbas, es un librito que usted se lo encuentra por ahí tirado, librito de segunda que nadie le pone sentido. Ese librito le narra a usted las enormes persecuciones y cómo morían los cristianos originalmente, cómo los masacraban y cómo vivían ellos en los subterráneos, porque tuvieron que hacerse en una ciudad subterránea debajo de Roma para poder escapar de las grandes persecuciones, porque todo emperador que subía al trono entonces venía con esa venganza, con ese odio, y para exterminar ese nuevo cristianismo, ese nuevo movimiento que predicaba que habían crucificado un Cristo y que lo habían sepultado y que al tercer día se había levantado, y eso revolucionaba precisamente al mundo. Entonces tenían que taparle la boca a un poco de payasos que andaban diciendo que uno había muerto, lo habían sepultado y que estaba vivo, y que él era el que estaba salvando la gente y perdonándole los pecados y sanando la gente de sus enfermedades. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso usted encuentra las enormes carnicerías. Vea, los discípulos, hermanos, todos murieron trágicamente. El único que sobrevivió del aceite hirviendo donde lo echaron, porque lo tiraron allá en un recipiente, una cazuela de aceite hirviendo para que se fritara como una empanada, y no se fritó porque el Señor lo preservó de allá, como a Daniel y a sus muchachos en el horno de fuego. Fue a Juan, el que habla, el que escribe el Apocalipsis, y que debido a que no se murió fritado como una empanada, entonces lo exiliaron a la isla de Pasmo y lo abandonaron a su propia suerte para que se muriera de hambre, de frío, para que una fiera de esas se lo devorara. Pero resulta que él allá se metió en Dios, y estando en el Espíritu, Dios le reveló las cosas que van a acontecer. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Vean, hermanos, este imperio romano es la bestia indescriptible de Daniel, el capítulo 7, verso 7. Por eso dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mire, esa es una bestia, así la pintan.
Pero es una bestia indescriptible que Daniel no la puede. Y eso figura el imperio romano, el imperio más cruel. Vea, los creyentes morían quemados en la hoguera. Quemados. Los amarraban a la hoguera y allí se quemaban. Al conteo le metían la manito. Y la manito consumiéndose acá y acá el conteo. Niegue a ese Jesús y salve el resto de su cuerpo. Niegue a ese Jesús y salve el resto de su cuerpo. Y los creyentes preferían morir consumidos por el fuego que negar a su Cristo. Vean, hermanos, los tiraban al foso de los leones, los sacaban a la arena, porque cuando los creyentes salían de las catacumbas, ellos se despedían como para nunca más volverse a ver, y tenían que salir de allá para comprar comida y bajar. Allá tenían sus propios cementerios, allá vivían. Y entonces cuando los cogían acá, entonces los apresaban y el día domingo los sacaban al circo romano. Y hacían su fiesta con los creyentes y soltaban los leones y los creyentes maniatados, y los leones los devoraban en par de segundos al silbo del emperador. Morían descuartizados, mire, morían descuartizados. Les amarraban un pie aquí y otro aquí, a un caballo aquí, a otro caballo acá. Y al silbo del emperador, el gladiador le metía el juetazo al caballo aquí y el otro aquí, y el creyente salía en pedazos, descuartizado. Vea, en el tiempo del Santo Oficio o la Santa Inquisición de España, si usted ha llegado a leer libros que tienen que ver con la Santa Inquisición de España, la máquina religiosa que se inventó, persecuciones a los brujos y a las brujitas y de todo eso, pero que no eran a ningunos brujos ni brujas, ni hechiceros ni agoreros, sino que eran creyentes que no comulgaban con las doctrinas católicas, y entonces hicieron a un ladito para preservar la originalidad de la doctrina del evangelio glorioso que el Señor les había enseñado. Los llamaron protestantes y las persecuciones eran esas. Y cuando los apresaban, tenían un suplicio que se llamaba el molino. Era precisamente unos piñones así como para moler caña, los trapiches, y ponían los hermanos todos en filita, los ponían en fila y los metían de pie. Y allá, movido por caballos, el molino, ellos iban como meter una caña, y el molino los va exprimiendo y al otro lado cae el bagazo. Y los metían así, y el otro viendo atrás y los otros viendo atrás. ¿Para qué los ponían así? Para que los otros se acobardaran y negaran al Señor. Pero ¿sabe qué es el registro que deja la historia? Dice que no, que ellos tenían era un canto de redención, que ellos aplaudían y ellos decían: Señor, gracias porque tenemos el honor de morir y entregar nuestra vida así como tú la diste en la cruz del Calvario. Así morían. Estirpado la cabeza, los sesos, explotada su cabeza, todos salía el bagazo allá, su cuerpo molido, y seguía el otro, pero ninguno retrocedía y todos morían en esa condición. Vea, había un suplicio que se llamaba el abrazo de la Virgen. Era una muñeca así, la Virgen, pero con unos chuzos aquí en el centro, movida no sé por qué mecanismo en aquel entonces, y ponían al creyente allá para que la venerara, y en la veneración negara al Señor Jesús. Y eso era el conteo, y entre más se demoraba, la Virgencita iba estrechando las manos así, y lo iba aprisionando, y moría ensartado con los chuzos aquí. Así morían decapitados,
morían descuartizados, morían picados de las serpientes, morían en la pobreza porque les confinaban todo. Era un delito tener casa, era un delito tener un negocio, era un delito, todo se lo confinaba, no tenían derecho a nada y así morían. ¿Por qué le traigo este recuento? Porque es que, hermano, vea, nosotros tenemos que cobrar finura en nuestra vida cristiana. Hay creyentes muy folclóricos en nuestras congregaciones. Hay creyentes muy débiles y muy delicados. Vea, no soportan un torcido, no soportan una mala cara. Porque el hermano les tiró la mano y se lo dejó estirada porque no fue su voluntad, sino que de pronto él estaba pensando en otra cosa. Ya, aquí no hay amor, me largo, me voy. Aquí no hay sino una partida de orgullosos, vanidosos. Su hermano, vea, y véanlo como predica y mejor con la mano estirada, y se llenan de motivos. Porque no le dieron la canastica familiar, porque no le coletaron la ofrenda, porque no lo abrazaron, porque no la abrazaron, porque no le rindieron pleitesía. ¿Entiende? De pronto porque alguien le inventó un bochinche o una murmuración, una crítica a alguien, o un mensaje de pronto de aquí, y le cayó allá en la herida y salió así como un sapo esponjado echando veneno, resentido como una víbora enchipada. Y dejan de venir porque no le dieron la oportunidad de cantar el himno especial. Se llenan de motivo y de motivo. Hermanos, por favor. Yo digo, bueno, ¿y cuál es la iglesia que el Señor se va a llevar? ¿Qué tal si el Señor comenzara a levantara pues en un momento dado una persecución para él examinar a ver qué material es el que me sigue? ¿Quién es el que me aplaude? ¿Quién es el que me canta? Pues ahorita me cantan y me glorifican, pero voy a mandarles un soplito a ver de qué es que están hechos. Alabanzas al nombre del Señor. No, hermano, aguanta. Tú no viniste por un saludo. Tú no llegaste para que te abrazaran. Tú no vienes buscando abrazos. Tú no vienes buscando que te brille en el saco. Tú no vienes buscando un acomodo social en la iglesia, no. Tú no vienes para que te den la canasta familiar, para que te colecten la ofrenda o te ayuden a pagar el arrendo. No, tú viniste por salvación. Me usen o no me usen, yo sigo. Yo estoy ahí. Me den cargo o no me den, yo estoy allí. Me saluden o no me saluden, yo estoy allí. Me hablen o no me hablen, yo busco mi rincón, porque yo vine a adorar a Dios. Y después de que el Señor a mí me toque, después de que el Señor a mí me bendiga, ¿qué me importa otro que no me voltee a mirar, que no me determine? Después de que el cielo me determine, después de que el Señor me dé mi caricia, ¿y qué me interesa si otro me saluda o no me saluda? Uno no puede ser tan delicado, porque usted le muestra las delicadezas al diablo y el diablo se le va a meter siempre por allí. Hay creyentes que un chicle lo saca del culto, lo saca de la iglesia. Por allá hay un hermano todo resentido que porque él cantaba himnos especiales y le encantaba pues cantar himnos especiales, y llegó un hermano todo arrebatadito pues, hacer la apertura y todo timbradito pues, aleluya, gloria a Dios, y no le pasó el himno especial. Y dijo, hermano, es que a veces uno pasa himnos especiales y los que pasan acá no salen cantando nada especial. Y el hermano se fue ofendido con ese hermano y hasta el día de hoy no volvió al culto. Y pero creo que él asiste a otra congregación, ¿entiende? Y la esposa asiste allí donde yo trabajo, en Villa Mercedes. Entonces ya me habló un poquito que él no había vuelto y yo lo fui a visitar. Y resentido porque no le han pasado ese himno especial, que él lo tenía tan preparado y había orado tanto,
que había visto revelaciones del cielo y que él quería cantar su himno especial y no se lo dejaron cantar. Entonces que eso le había porreado su corazón y lo había puesto muy triste y que él así no podía perseverar. ¿Aló? Ay, hermano, no. Usted fue a cantar especiales, a exhibir su linda voz que tiene. No, yo vine por salvación. Hay creyentes que se enojan porque no los dejan predicar. Es que yo no sé el pastor porque es que no me pone a predicar. Es que tengo un mensaje mogoso. Hace tiempo y yo lo repaso todos los días. Y yo no sé cuándo era que me va a poner a predicar. El pastor es muy harto. Yo no voy a volver. Es que tiene que predicarlo aquí, pues, aquí detrás del púlpito. No puede en un parque, por allá ir a visitar a una persona, una familia y predicarle ese mensaje mogoso que tiene. Ese mensaje oxidado acá. Hombre, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo llama eso? Exhibición vitrinal. Él quiere exhibirse. Aleluya, por fin el pastor me dio la oportunidad de predicar y van a saber cómo es que yo predico. Hermano, y salen con nada, con un chorro de babas. Vean, hermano, yo le creo más a ese hermano que cuando le dicen, hermano, predique, ese hermano tiembla, esa hermana tiembla, le daño de estómago, cambia de colores. Ay, eso le da la tembladera, la chiripiorca. Ese día ese hermano, esa hermana se viene a ayunar todo el día. Señor, dame palabra, Señor, dame palabra. No tengo nada que decir, pero me toca, Señor, me toca predicar. Yo le creo más a un hermano o una hermana que tiemble y que no tenga nada que decir, que a los hermanos sobrados. Tengo buena hermenéutica, yo me sé de Génesis, Apocalipsis. ¿Quiere que le recite el Salmo 119? Yo sí se lo recito y verá que yo sí sé Biblia. Eso no sabía nada, porque simplemente es exposición de palabra, lucidez y no demanda de parte de Dios. No le quedó tiempo de orar ni de ayunar porque como quiere exhibirse a sí mismo, exhibir su oratoria, su sabiduría y todas sus destrezas para predicar, aleluya, quiere descrestar yo no sé a quién en la congregación, alabanzas. No salió con nada. Gritó y dijo de todo y nada pasó. Y habiendo subido tan temprano, tiene que bajar así. ¿Entiende? Y alguien puede decirle, ay hermano, si usted así como bajó hubiera subido, usted hubiera bajado como subió. ¿Cierto? Amén, mis hermanos. Sencillez. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El Señor advirtió la barbarie, mire, contra él y contra los discípulos y contra su iglesia. El Señor alcanzó a decir, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Por eso usted puede ver, hermano, vea que todos los discípulos murieron trágicamente. Mire, ahí le traigo una especie de resumen. Todos los discípulos mueren trágicamente. Para la muestra un botón. Vea, Mateo sufrió el martirio en Etiopía. Murió por una herida de espada. Lo hirieron, lo traspasaron, según los historiadores. San Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría con caballos y luego con ganchos hasta que murió. Lucas, el médico amado, que escribe los Hechos, y San Lucas,
Fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Jacobo, la única muerte de los apóstoles registrada en la Biblia es la de Jacobo, que aparece en los Hechos 12. El rey Herodes mató a Jacobo a espada, probable referencia a ser decapitado. San Juan, mire, del que estábamos hablando, ¿qué dice? Enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecuciones en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y fue ahí donde escribió su libro profético, que es el Apocalipsis. Posteriormente el apóstol Juan fue liberado y fue llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente. Mire, Santiago, el hermano del Señor Jesús, no habiendo sido oficialmente un apóstol, el líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo, cuando se rehusó negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Mire, Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. El testimonio en lo que él testificó en lo que hoy es Turquía, y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado. ¿Qué tal? Desollado con un látigo hasta morir. Así morían. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patra, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados. Ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores reportaron que cuando él era llevado a la cruz, la saludó con estas palabras: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. Él continuó predicando a sus verdugos, y por 2 días hasta que murió. ¿Qué tal? Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. Judas Tadeo fue muerto a flechazos cuando se negó renegar de su fe en Cristo. Matías, el que llenó la vacante de Judas. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor, fue apedreado y luego decapitado en Jerusalén. Simón el Celote fue aserrado por la mitad en Rusia. Felipe fue azotado, encarcelado y luego crucificado año 54 después de Cristo aproximadamente, obrero diligente en Asia del Norte. Pablo fue torturado y después decapitado, mírelo, después decapitado por el vil emperador romano Nerón en el año 67. Mire, esa es una vista que uno la encuentra en las historias, donde lo atan y el verdugo le corta la cabeza y la cabeza cae acá. Así muere el apóstol San Pablo. Mire, el hombre llamado Saulo de Tarso. Así que no ha sido fácil la predicación, hermanos, en estos 1986 años. Alabanzas al Señor. ¿Qué tiempo tenemos?
Pedro fue muerto con la cabeza para abajo, pero crucificado en X, así como se ve. Aquí hay una lectura interesante. Orígenes, en su comentario al libro del Génesis 3, citado por Eusebio de Cesarea, dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir del mismo modo que el Señor Jesús. Lo mismo relató Jerónimo de Estridón en su obra Vidas de los Hombres Ilustres. Así que no es muy fácil, hermano, la predicación. Ese dato: la iglesia sufrió 200 años de persecuciones imperiales, terrible. Y cuando usted lee la historia, la iglesia viene a descansar un poquitico en las grandes persecuciones en el año 313. En el año 311, Constantino y Macencio pelean su independencia y la pelean con sus enfrentamientos a la guerra, porque tanto el uno, candidato al trono, como el otro tiene sus tropas. Así que Macencio se ahoga en el río de Milbaín, y Constantino sube al trono. En el año 313, Constantino firma el Gran Edicto de Milán, que es el edicto de la tolerancia, donde ya cesan las persecuciones, porque los historiadores dicen que Constantino expresó: no hay por qué perseguir un pueblo que no le hace mal a nadie. Entonces dio la orden que los cristianos fueran restaurados. Por eso sus casas les fueron devueltas. Todo lo que había sido destruido por el fuego fueron devueltos. Muchos cristianos, según los historiadores, fueron indemnizados. Pero resulta que esa libertad que les da Constantino resulta en la pérdida de su identidad, porque Constantino hizo, cuando salieron de las catacumbas, resulta que la mitad del imperio eran cristianos. Entonces él es sabio y hace de su corte una corte de cristianos. En el año 313 es que nace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En el año 325 es que nace la doctrina de la Santísima Trinidad, coge fuerza. ¿Listo? Alabanzas al nombre del Señor. La iglesia hasta el día de hoy, hermanos, ha enfrentado y sigue enfrentando batallas doctrinales, movimientos erróneos, conceptos diversos, la cizaña dentro de la misma iglesia, las grandes divisiones que han existido. Por eso digo que no es fácil la predicación del evangelio en estos 1986. Mire, en nuestro tiempo hay unos peligros que amenazan la iglesia. Por ejemplo, peligros que amenazan en este último tiempo a la iglesia. Este es uno de los más grandes peligros, que se llama el ecumenismo. El ecumenismo es todos pensando lo mismo. Y es el trabajo que está haciendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana desde el año 1910. Ha venido tratando de unificar nuevamente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque la Iglesia ha tenido sus divisiones y ha sido cercenada, y prácticamente no hay sino tiras de la Iglesia Católica. Y el esfuerzo del Papa en este momento es unificar, para que la iglesia llegue a ser una como era antes. Por eso el señor Marcos Witt, señores, que los creyentes son muy hinchas del señor Marcos Witt y escuchan demasiada música del señor Marcos Witt, pues le traigo la noticia que el señor Marcos Witt es el embajador latinoamericano comisionado por el Papa para hacer el trabajo del ecumenismo. ¿Aló? Ay, hermano, ¿cómo así? Sí, señor. Sí, señor. Busquen en internet sobre la historia de Marcos Witt. Es un hombre que no tiene identidad. Una vez usted lo ve bien vestidito, con saco, con corbata,
y parece todo un pastor, y luego usted lo ve con una melena por acá, todo barbado, con unos jeans, con unas camisas todas feas y por fuera. Es una persona que no tiene una identidad y mantiene estrechándose la mano con todas las denominaciones, porque el objetivo es jalar gente para que se vuelvan a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo le voy a decir que este asunto del ecumenismo hoy hay que tenerle mucho cuidado, hay que tener supremamente cuidado, porque el catolicismo cambió totalmente las estrategias para poder jalar gente para ellos y darles a entender a todas las comunidades religiosas, aparte de la Iglesia Católica, que todo es lo mismo. Por eso usted ve el cambio en sus misas. Cambiaron la misa. Ya no las hacen en latín, de espaldas y con las manos atrás. No, ya no la hacen así como de ultratumba. No, ya hacen misas cantadas así, cultos así como nosotros los hacemos. ¿Entiende? Los curas jóvenes predican como si fueran pentecostales. Dicen recibir el Espíritu Santo igual como nosotros. Hacen sanaciones, tienen rediles, tienen células, tienen escuela dominical para los muchachos, tienen grupos de alabanza, tienen ujieres y tienen toda una organización. Y se tiran su salsa y cantan nuestros mismos coros, tocan los mismos instrumentos, baten las palmas y alaban a Dios como si fueran pentecostales. No es que se están convirtiendo al Señor, lo que pasa es que es la misma estrategia que hicieron los magos y hechiceros en Egipto cuando Moisés tiró la vara Aarón y la vara se convirtió en serpiente, y que Faraón dijo: ay, sí, se convirtió en serpiente, vengan magos, astrólogos y adivinos, hagan ustedes también lo mismo. Y tiraron las varas y también se volvieron serpientes, y el corazón de Faraón se endureció más. Esa es la estrategia que está utilizando. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es decirle a toda su gente que no tienen necesidad de frecuentar otra denominación, de atender pentecostales y otros movimientos, porque allí también pueden conocer la verdad, allí también pueden ser libres, allí también pueden cantar como ellos cantan, etcétera. Cambiaron totalmente la filosofía. Yo tengo la encíclica papal, ¿entiende? Donde se marca todo eso, todos esos pasos. Porque el Papa les dijo: no, hay que ser sabios, hay que ser muy sabios y prudentes. Ellos son nuestros hermanos separados. A partir de allí, ya no nos llaman los protestantes, nos llaman los hermanos separados. Somos hermanos que nos salimos de allá y ovejas descarriadas que debemos devolver al redil de ellos. Vea, yo le digo, eso sí se le cumple a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana después de que el Señor levante la iglesia. Cuando el Señor levante la iglesia, todas las denominaciones religiosas que se quedaron aquí en esta tierra para tribulación vuelven al seno de la Iglesia Católica, para que la Iglesia Católica llegue a ser una sola. Eso lo encuentra usted en Apocalipsis 17. La mujer que viene montada sobre el dragón, una mujer vestida de escarlata montada sobre el dragón, es el sistema religioso que en el periodo de la gran tribulación toma la fuerza y hace alianza, porque la política y la religión toda la vida han estado casadas. Entonces allí se ve que ella viene montada sobre el dragón. El dragón es símbolo del sistema del sistema político. La mujer es símbolo del sistema religioso. Siempre han estado casados. Pero resulta que usted lee los versículos 14, 15, 16. Dice que la bestia esa hará guerra contra la mujer y la destruye, la quema. Porque el anticristo no está interesado en un sistema religioso que de una o de otra manera crean que hay un Dios en el cielo. Y la Iglesia Católica, así sea como sea, se confiesen aquí y amanezcan borrachos allá, siempre creen que allá en el cielo hay uno.
¿Aló? Y al anticristo no le conviene eso, porque el anticristo es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y el diablo no está interesado en un sistema religioso diferente, porque él mismo trae su propio sistema religioso. Eso lo vamos a ver en el transcurso. ¿Será que paramos aquí? ¿Usted qué dice, hermano? Alabanzas al nombre del Señor. Continuamos mañana, mis hermanos. Todavía hay mucho que decir. ¿Sí? El ecumenismo se cumple después del levantamiento de la iglesia. Ahí están los versículos, ¿vea? Según Apocalipsis 17, versículos 16 al 18, la iglesia católica desaparecerá en su totalidad, porque el anticristo destruye todo sistema religioso, porque él trae su propio sistema religioso. A los amigos que están aquí en esta noche les hacemos una invitación en el nombre del Señor. Que venga mañana. Mañana no se pierda la enseñanza, porque esto apenas hoy es una apertura, una abreboca, una introducción simplemente. Pero creo que ya mañana vamos a entrar ya a lo grueso, porque la enseñanza es extensa. Es súper interesante y tenemos que avanzar en la enseñanza. Así que quisiéramos orar por un amigo esta noche. Un amigo que esté aquí, que haya venido cansado, que haya venido aburrido, triste, que haya venido con algún problema, con alguna dificultad. Estén en pie, mis hermanos. Quisiéramos orar en esta noche por alguien. Alguien que haya venido cargado, alguien que haya venido triste, alguien que haya venido de pronto enfermo, alguien que haya venido con un problema, con una dificultad, y hasta el día de hoy todavía su dificultad está allí. Queremos orar a su favor. Aquí hay un Cristo glorioso que lo puede ayudar. Aquí hay un Cristo que le puede sanar. Aquí hay un Cristo que le puede borrar sus pecados. Aquí hay un Cristo que le puede restaurar su vida. Aquí hay un Cristo que lo puede hacer una nueva criatura. Aquí hay un Cristo que lo puede llenar del poder del Espíritu Santo. Aquí hay un Cristo que le puede ayudar a que usted tome sentido a la vida. La vida sin Cristo no tiene sentido, no tiene razón de ser. La verdadera vida se vive en Cristo el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué no viene a los pies del Señor? ¿Por qué no hace usted su decisión esta noche para que se la goce esta semana conmigo aquí y con todos nosotros? Porque nos la vamos a gozar. Vamos a conocer y vamos a recordar cosas que se nos olvidaron, otras no las sabemos, pero la vamos a saber. Escatología es impactante, es muy bonito. Oremos. Soberano mi Dios, invocamos, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre, mi Dios.